En la unidad 3 nos corresponde hablar de la regresión y la correlación. Son dos técnicas estrechamente relacionadas y comprenden una forma de estimación en forma más específica del análisis de correlación y regresión. Comprende el análisis de los datos muestrales para saber qué es y cómo se relacionan entre sí dos o más variables en una población. La regresión supone que hay una variable fija controlada por el investigador y otra que no está controlada. La correlación supone que ninguna es fija, las dos variables están fuera del control del investigador. ¿Qué es regresión y correlación en probabilidad y estadística? La regresión y la correlación son dos técnicas estrechamente relacionadas y comprenden una forma de estimación. En forma más específica, el análisis de correlación y regresión comprende el análisis de los datos muestrales para saber qué es y cómo se relacionan entre sí dos o más variables en una población. La regresión y la correlación son dos técnicas estrechamente relacionadas que comprenden una forma de estimación. En forma más específica, el análisis de correlación y regresión comprende el análisis de los datos muestrales para saber qué es, cómo se relacionan entre sí dos o más variables en una población. El análisis de correlación y el análisis de regresión da lugar a una ecuación matemática que describe dicha relación. El análisis de correlación generalmente resulta útil para un trabajo de exploración cuando un investigador o analista trata de determinar las variables que son potenciales e importantes. El interés radica básicamente en la fuerza de la relación. La correlación mide la fuerza entre una variable. La regresión da lugar a una ecuación que describe dicha relación en términos matemáticos. La finalidad de una ecuación de regresión sería estimar los valores de una variable con base en los valores conocidos de la otra. Otra forma de emplear una ecuación de regresión es para explicar los valores de una variable en términos de otra, es decir, se puede incluir una relación de causa y efecto entre dos variables. El análisis de regresión únicamente indica qué relación matemática podría haber de existir una. Ni con regresión ni con la correlación se pueden establecer si una variable tiene causa de ciertos valores de otra determinante. ¿Qué es una correlación? La correlación es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente. Es una herramienta común para describir relaciones simples sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto. ¿Qué es un análisis de regresión y correlación? El análisis de regresión es un método estadístico que permite examinar la relación entre dos o más variables e identificar cuáles son las que tienen mayor impacto en el tema de interés. El análisis de regresión es quizá la técnica estadística más utilizada para investigar o estimar la relación entre las variables dependientes y un conjunto de variables explicando las independientes. Este tipo de análisis de datos también se utiliza como término general para una técnica de análisis de datos que se utilizan en un método de investigación cualitativo para modelar y analizar numerosas variables. En el método de regresión, la variable dependiente es un predictor o un elemento explicativo y la variable dependiente es el resultado de una respuesta de una consulta específica. ¿Qué es un análisis de regresión? El análisis de regresión es el método estadístico que permite examinar la relación entre dos o más variables e identificar cuáles son las que tienen mayor impacto en un tema de interés. Este método permite clasificar matemáticamente a través de diferentes preguntas como qué factores importantes, qué importan más, qué factores se pueden ignorar, qué interactúan estos factores entre sí y por último qué tan seguro te sientes de todos estos